Amados, buenas tardes. Hoy día vamos a estar viendo el pasaje de Romanos capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y oremos para empezar esta clase. Si podemos cerrar los ojos. Muchas gracias. Padre Santo, bendecimos tu nombre, admirable. Y tu Hijo Jesucristo, la bendición en nuestras vidas, por quien tenemos acceso a tu presencia, Padre celestial. Y al Espíritu Santo, a quien queremos honrar y reconocer como el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad y que nos enseña de Jesucristo. Gracias, Padre, por este día precioso en que podemos escuchar de tu palabra. Bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Leo Romanos 11 hasta el versículo 12. Romanos 11:1. Por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado. Solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean,
y agóbiales la espalda para siempre. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, cuánto más lo será su plena restauración. Después de todo lo que el apóstol Pablo ha expuesto a los de su nación, a los israelitas, a quienes en gran medida está dirigiendo esta carta a la congregación en Roma. Muchos de estos israelitas que están presentes en la congregación, mayoritariamente, a esta altura, con lo que Pablo escribe, pueden sentirse un tanto vapuleados, probablemente desanimados, pensando que han sido desechados como pueblo de Dios. Mas ahora empiezan a escuchar la culminación del proceso de análisis lógico que el apóstol ha seguido y reciben mucho aliento desde las primeras líneas del capítulo 11. E incluso vamos a ver un poco más adelante que en un momento cambia su enfoque a los judíos y lo dirige a los gentiles, con clara advertencia acerca de su aprecio y cuidado para Israel y su pueblo. Perdón. En el versículo 1, cuando dice por tanto, esto es siguiendo en orden lógico a lo que antes ha expuesto. Y hace esta pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Y escribe Pablo: porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Obviamente, el mismo apóstol se está poniendo como ejemplo, como israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no lo desechó a él, a pesar de la persecución que él hizo a la iglesia de Jesucristo antes de su salvación. Y si Dios no lo ha desechado a él, obviamente no ha desechado a los israelitas, a su pueblo.
Esta porción de la Escritura es bien importante porque claramente enseña que Dios no ha desechado a su pueblo Israel de ninguna manera. Desde muchos siglos han surgido voces, aún dentro del cristianismo, que plantean exactamente lo contrario que pone lo que escribe el apóstol Pablo en esta epístola. Incluso sabemos que a través de los siglos y con mayor relevancia en el siglo XIX, surge una postura teológica que se llama la doctrina de la cesación de Israel o la doctrina del reemplazo, que sostiene que Dios ha desechado a Israel y en su reemplazo ahora solo considera a la iglesia de Cristo. Obviamente, esta postura teológica, y que desgraciadamente ha crecido en estas últimas décadas del siglo XXI, esta postura teológica está en claro conflicto, pero claro conflicto, con lo que directamente enseña el apóstol Pablo a través de estas escrituras. La palabra de Dios enseña que el Señor ha establecido dos testigos suyos para la humanidad. Israel, esto es, la nación israelita, los judíos, el pueblo judío. En Isaías 43:12 dice: yo anuncié y salvé, hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová. Claramente, el testigo primero es el pueblo de Israel. Y el otro testigo que aparece en las Escrituras es la iglesia de Cristo. Y en Hechos, capítulo 1, versículo 8, podemos leer cuando dice el Señor, por medio del apóstol Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos, dice en Hechos 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, dos testigos, conforme a las Escrituras: la nación de Israel, el pueblo judío, y la iglesia de Jesucristo. Incluso
como vamos a ver aquí en el capítulo 11 de Romanos, incluso en este contexto, el apóstol Pablo escribe concerniente a Israel y a su relación con Dios. En Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, cuando Pablo pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta categórica es, de ninguna manera. Y Pablo usa nuevamente un pasaje de las Escrituras con hechos muy conocidos en la cultura judía. Usa el ejemplo del profeta Elías en su conflicto con el rey Acab y su mujer Jezabel. El profeta Elías, en ese enfrentamiento que tiene con los sacerdotes de Baal, cree que solamente él es el único sobreviviente fiel a Jehová. Pero Dios le revela de que se ha guardado 7.000 hombres fieles, como aparece toda esta situación descrita en el libro de Primera de Reyes, desde el capítulo 16, versículo 29, al capítulo 19, versículo 18. De la misma manera, entonces, Pablo escribe en el versículo 5 de Romanos, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. La relación de Dios con Israel es eterna. Es por gracia. Y nosotros como pueblo cristiano debemos estar muy atentos a esto que está exponiendo la palabra de Dios. Muy atentos a nuestros sentimientos y a nuestro trato hacia el judío, el israelita. Y como muestran las Escrituras, y sucede lo mismo con nosotros los cristianos. Pero con respecto a Israel, muestra la Escritura muchas instancias de infidelidad de Israel para con Dios, a través de los siglos hasta el tiempo presente. Sin embargo, Dios, porque Él es fiel y Él actúa en fidelidad, se ha reservado a través de los siglos un remanente fiel. Y que es testimonio de la fidelidad misma de Dios. Fíjense, hasta el día de hoy, hay judíos que llegan a Cristo. Y aunque en este momento las estadísticas muestran que solamente es algo así como el 0,05% de la nación de Israel que son seguidores de Jesucristo, pero es un remanente. Es un remanente que es testimonio de cuán
asombrosa, cuán grandiosa, cuán preciosa es la gracia de Dios. Aún el hecho de haberse acercado a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, es por gracia. El haber escogido y establecido a la nación es por la gracia de Dios. Y fíjense, en tiempos modernos, después de los horrores que le tocó sufrir al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, que en una forma bastante dramática aparece profetizado por el profeta Ezequiel en el capítulo 37 de Ezequiel, con el valle de los huesos sin vida. Y ese trauma tremendo de lo que ha sido el Holocausto para el pueblo judío hizo que muchos de ellos, cuando vuelven después de la Segunda Guerra, vuelven y tratan de volver con grandes dificultades a la tierra prometida. Vuelven, como advierten las mismas escrituras, vuelven en incredulidad por el trauma que les ha tocado vivir como nación. Y que llevó a muchos a cuestionar dónde está el Dios de Israel. Sin analizar o meditar que es nuestro pecado lo que a veces tiene consecuencias terribles, terribles. Y aunque nosotros jamás podemos ponernos como jueces y analizar despiadadamente este sufrimiento horroroso que le ha tocado vivir al pueblo judío, nosotros jamás podemos establecer un juicio de culpabilidad sobre ellos, de ninguna manera. Sino que podemos sentir por ello profunda empatía y considerarlos siempre como pueblo escogido por Dios. Cuando la gracia de Dios es extendida a la vida de una persona o una familia, o en el caso de Israel, la gracia de Dios es extendida para que ellos puedan volver a la tierra prometida y ser nación nuevamente.
como ocurrió en 1948. Nosotros podemos ver que en cierta medida hay un remanente en el cual la gracia de Dios produce fe como respuesta. Tal como fue el ejemplo de Abraham, el patriarca. Y esta gracia que produce fe como respuesta, en ninguna parte de la ecuación da cabida para obras de justificación del hombre frente a Dios. Porque ninguna obra va a posibilitar, va a transformar a un grupo en remanente de fe. Solamente esto es obra de Dios. Es Dios quien decide extender su gracia. Es Dios quien posibilita que sobreviva un remanente. Y nosotros podemos apreciar en una pequeña medida el dilema que le ha tocado enfrentar a través de los siglos al pueblo judío. Perseguido por la injusticia. Y tenemos que reconocer cómo está tratando el tema de la gracia el apóstol Pablo. Y cómo la relación con Dios y el hecho de que alguien sea salvo, que exista en la nación de Israel un remanente de fe, es solamente por la gracia de Dios. No por obras de justificación humana. Incluso esta disyuntiva nos recuerda enfrentamientos que tuvo Jesús con expositores de la religión judía o con autoridades de la religión judía en su época. Y hay un pasaje en Lucas capítulo 16, en el versículo 15, cuando Jesús se enfrenta a un grupo de fariseos que lo están cuestionando. Y les dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Claramente no es por obras de justicia humana el que exista un remanente de Israel. Es solamente por gracia de Dios. Y en este texto de Romanos 11, insiste en el versículo 7 el apóstol Pablo con otra pregunta. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado.
Y hemos de entenderlo en el contexto de obra humana